Sean todos bienvenidos a Felsen, a este espacio que hemos estado trabajando, diseñando en estos tiempos de confinamiento, en estos tiempos que nos desafían muchísimo en el aspecto de nuestra humanidad. Así que gracias por estar a cada uno de los que ya se han conectado. La reflexión que me gustaría ir destacando y poder ir desarrollando con todos los presentes tiene que ver con desesperar, que es una forma y un recurso importante que nos permite movilizarnos hacia una búsqueda de sentido. Para ello, creo que la mayoría de los que estamos aquí presentes ubican desde la logoterapia esta visión antropológica o esta manera de entender, de comprender qué es el ser humano visto desde la logoterapia. Y a lo mejor algunos tal vez tendrán la oportunidad de acercarse por primera vez en estos aspectos, pero no está de más poder dar mayor énfasis a lo que se considera la visión tridimensional del ser humano. Porque el análisis que iremos haciendo de la desesperación en estos tiempos, ¿qué puede aportarnos? A lo mejor suena un tanto raro para los que estamos ahorita estableciendo esta idea, y por eso me es importante que vayamos construyendo desde una pauta fundamental. La logoterapia entiende al ser humano como un ser biológico, como un ser psicológico, social y también como un ser espiritual. Lo que hemos venido también trabajando ha sido desde lo espiritual, pero queremos que tengamos este contexto amplio y poder enfatizarlo. Es de entonces que si vamos hablando brevemente de las características de cada dimensión, tenemos una dimensión biológica que sería lo que compartimos con otros seres vivos, como las plantas, los animales, el ser humano. Estamos compuestos de elementos que nos asemejan y elementos que son característicos desde esta dimensión. ¿Qué podemos decir de esta primera parte? En lo biológico, pues está constituido por procesos fisiológicos, bioquímicos y moleculares. Cuando decimos los procesos fisiológicos, bioquímicos y moleculares, tiene que ver con el funcionamiento de nuestro cuerpo y que requiere de un funcionamiento óptimo, al cual le denominamos en ese estado salud, la salud física, que es importante. Gracias a estas dinámicas que se dan a nivel biológico, nos permite un funcionamiento básico, que sería un funcionamiento de nuestra supervivencia. Pero también tenemos que rescatar y no olvidarnos que la dimensión biológica desde la logoterapia es una dimensión que enferma. Es decir, tarde o temprano esta dimensión va a tener alteraciones, altibajos y aunque pudiéramos prevenir y cuidarlo, tarde o temprano se enferma. Esto es en relación a la dimensión biológica. En un segundo momento, que hablaríamos de la dimensión psicológica, también podemos integrar la dimensión social. En algunas perspectivas y pensamientos separan y se estudian psicológico y social, cada uno por su parte. En la perspectiva de la logoterapia, lo social está integrado dentro de lo psicológico. Y entonces, al hablar desde esta dimensión, podemos ver, como ustedes lo leen en sus pantallas, que desde esta perspectiva compartimos la dimensión psicológica con los animales. Claro, tiene variaciones, características un poco más desarrolladas en el ser humano y en cualidades también características de los animales, pero en síntesis podemos decir que es una dimensión que tiene elementos que se asemejan, aunque varían
en los animales y en los seres humanos. En este aspecto, ¿qué elementos constituyen de esta dimensión psíquica? Tiene que ver con nuestros estados emotivos, es decir, la manera en cómo captamos y percibimos una realidad. En las emociones podemos hablar de alegría, podemos hablar de tristezas, podemos hablar de enojo, de afecto, de formas en cómo nosotros podemos percibir y respondemos a una realidad en específico. También tenemos lo cognitivo, que refiere a nuestro pensamiento, cómo vamos elaborando nuestras ideas, cómo vamos elaborando nuestra manera de reflexionar y estructuramos esto a lo que también podemos llamar un proceso racional. Contamos también, dentro de la dimensión psicológica, con lo conductual. Y lo conductual es cómo de lo emocional, cómo respondo ante esa vivencia o esa realidad, perdón, y lo cognitivo se va a llevar al proceso de la acción. Y la conducta es la manifestación de lo que está sucediendo en esta interioridad de la persona a nivel psíquico. Y tenemos como un último elemento lo que se denomina lo experiencial. Lo experiencial tiene que ver no solo con temas de recuerdos, vivencias, sino qué aspectos fui viviendo de situaciones pasadas que han dejado en mí una marca, han dejado en mí a veces una herida en mi propia vida. Como ustedes también pueden verlo acá, es una dimensión que enferma. En estos momentos de pandemia, hemos visto cuán vulnerable y frágil es la dimensión biológica por un virus que es tan pequeño, tan diminuto y los estragos que éste puede hacer. Pero no solo esta pandemia y este confinamiento nos afectan en lo corporal o en lo biológico, sino que también alteran y llega a generar procesos de pánico, de shock por lo que estamos viviendo. Por lo tanto, tanto lo biológico como lo psicológico llegan a enfermarse. Y ahora llegamos al punto de lo espiritual, que hemos estado hablando en las sesiones pasadas. Hablar de lo espiritual es importante darle una claridad y también corregir una especie de pensamiento que luego puede generar confusión. Normalmente se llega a entender lo espiritual siempre asociado a lo religioso, lo cual desde la logoterapia no está peleado, pero no es la única forma en que se manifiesta lo espiritual. Diríamos que lo religioso sería una característica, pero tiene diferentes campos de acción el ámbito de lo espiritual. Leemos ahí entonces que esta dimensión que es propia del ser humano y como se dan cuenta no lo compartimos ni con las plantas ni tampoco con los animales. A diferencia de las otras dos que hemos mencionado, esta es un núcleo sano, es decir, no enferma, y desde allí nosotros podemos responderle a las situaciones, incluso desesperados, angustiados a esa realidad y particularmente en la que estamos viviendo. Las características o elementos que podemos encontrar en la dimensión espiritual es la dimensión del ser. Y el ser pudiéramos también describirlo como este momento de la conciencia. Hablar de una conciencia espiritual, quisiera precisarlo de una forma sencilla, pero sin restarle el valor y el contenido. Hablar de conciencia, como ustedes lo ven, es esta forma de vivir y estar orientados. Cuando se despierta la conciencia, se activa también la orientación. Y hablar de orientación es tan necesaria en estos momentos porque me permite referir el objetivo, las metas de lo que
la vida me invita y lo que uno también debe de asumir. En esta, entonces, existencia orientada, también nos da la gran oportunidad de dialogar consigo mismo en esta experiencia de nuestra interioridad, en este proceso reflexivo de lo propio, pero al mismo tiempo es un diálogo que se da hacia afuera, es decir, con el otro o con lo otro. Con lo otro puede ser una situación específica, con el otro puede ser una persona amada, una persona que está ahí y que para mí tiene una gran razón de ser tan significativa en mi propia vida. Como también ustedes pueden ir leyendo, encontramos un elemento importante. En la dimensión espiritual es donde está y donde se tejen las decisiones. Por eso, cuando hablamos de tomar una postura ante la vida, estamos diciendo que la persona está trabajando en su conciencia desde este ámbito de las decisiones. Vivir orientados es también saber qué quiero elegir y para qué sirve el fin de esa decisión. Concluyo en esta primera parte en donde estamos introduciendo esta visión antropológica, es decir, esta manera en cómo se entiende a la persona desde la logoterapia, como el mismo Viktor Frankl lo llega a describir. En este esquema tendríamos entonces que la dimensión biológica es la capa exterior, la que está en contacto continuamente con esta realidad. Pero al mismo tiempo contamos con una dimensión psíquica, social. ¿Por qué lo social está en lo psíquico? Porque todo lo que tiene que ver con cultura, tradiciones, reglas, es un proceso de aprendizaje donde también se va constituyendo en lo psicológico. Y finalmente tenemos ahí, en este tercer elemento, por eso hablábamos del núcleo sano. Y el núcleo sano, que es lo que denominamos dimensión espiritual. Resumimos hasta aquí, entonces, diciendo que lo espiritual es la dimensión del ser, es el núcleo sano y es ahí donde se activa esta conciencia. Al hablar de la conciencia específicamente de lo espiritual, estamos hablando de una vida orientada que empieza a cobrar el rumbo del camino, del transitar de esa persona en esta vida. Pero también es una dimensión donde decimos se tejen, se reflexiona, se hace un acto de discernimiento sobre aquello que elegiré y que termina convirtiéndose en decisiones. Tomando en cuenta este preámbulo, quisiera entonces ahora también agregar a lo que hemos aquí ya expuesto, la pregunta de cómo entonces asumir el conflicto del confinamiento. ¿Cómo poder hacer que después de tantas semanas, decía al principio, más de 60 días en promedio, hemos estado en este encierro y ha generado un estado de desesperación y que también puede llegar a ser, ¿no?, una experiencia angustiante? Bueno, el punto aquí que iremos nosotros dialogando es que asumir este conflicto del confinamiento lo tenemos que ver desde esta perspectiva. Y aquí quiero dejarles un referente en esta primera reflexión. Si la vida es este tiempo que nos sitúa, ¿en dónde nos está situando? Nos sitúa ante una pandemia, nos sitúa ante un confinamiento, nos sitúa ante la fragilidad humana y ante esa fragilidad es donde cada uno de nosotros estamos participando. Si la vida
nos sitúa, y al decir si la vida nos sitúa, esto quiere decir que no está a negociación tuya. Es decir, si la vida fuese un personaje, no llegó a nosotros tocando la puerta de nuestra casa y preguntándote, ¿quieres vivir esta pandemia? Por supuesto que esa realidad no existe. La vida nos situó en un escenario que se convierte por momentos en características trágicas, como lo veíamos la semana pasada, pero allí, desde esta perspectiva de lo espiritual, viene el segundo momento de esta reflexión. La persona está llamada a adoptar una postura. Y esto es importante resaltarlo, por eso ahí lo subrayo. Es el individuo quien va a asumir una actitud. Y la actitud que lamentablemente a veces se llega a malinterpretar como si fuese un estado de acto positivo, de pensar positivo ante la vida, lo cual sí es una característica, pero más allá de eso, hablar de que la persona asume una actitud, es decir, asume una postura y le responde a esa situación que la vida nos ha puesto. Aquí hay un problema que también se va generando. Cuando empezó este tiempo tan adverso, definitivamente muchos de nosotros no teníamos la claridad de lo que estaba pasando y nos vimos confrontados por esta vida que nos estaba situando en un escenario como un actor en una obra de teatro, se le ubica, se le sitúa para que de ahí participe. La vida, sin pedir permiso, nos puso en un escenario que ahora se llama pandemia y confinamiento. Pero tu desesperación aumentará en la medida en que te estés peleando con la vida en esa situación no negociable. Es decir, terminamos una derrota ya anunciada ante esta batalla que quiero hacer muchas veces con la propia vida. ¿Cuántos de nosotros no empieza en su queja y en su crítica hacia la situación como una especie de lucha continua por querer ingenuamente quitar ese escenario donde no quisiera estar? Por eso aquí viene todo un reto que desde esta perspectiva espiritual iremos juntos ampliando y reflexionando más. Tomando en cuenta lo mencionado, si la vida te sitúa, tu tarea no es pelearte en donde la vida te está situando, porque ese escenario no lo puedes cambiar. Pero sí te toca asumir la postura, es decir, ¿cómo voy a responder? Y al decir tomar la postura o asumir la actitud es, ok, estoy en este escenario que la vida me sitúa, no lo elegí, pero sí puedo elegir cómo responder. ¿Y qué hacemos ante el confinamiento? Es precisamente aquí la tarea y el desafío que ya en todas estas semanas tal vez hemos venido haciendo, reflexionando, encontrar alternativas y encontrar posibilidades. La logoterapia nos ofrece algo muy puntual y nos dice que cuando vivimos en estos escenarios donde se nos sitúa y pareciera ser conflictivo, Viktor Frankl describe como buen especialista, como psiquiatra y neurólogo, diciendo que no todos los conflictos son sinónimo de resultados neuróticos, es decir, de este tipo de alteraciones que pueden condicionar psicológicamente el comportamiento y el estado anímico de la persona. Fíjense lo que aquí vamos descubriendo, que si no todos los conflictos son necesariamente neuróticos, entonces el conflicto es algo normal y saludable, según esta perspectiva de la logoterapia.
cierta dosis de conflictividad nos hace sacar lo mejor de nosotros. Claro, tal vez podemos estarnos ahorita debatiendo internamente y probablemente en una lucha de ideas y de reflexión, porque se nos ha enseñado justamente a vivir una vida sin nada de conflictividad. Y en esa nada de conflictividad es cuando se asocia, ¿no?, un bienestar total. Y no es que estemos en contra de eso, pero ¿hasta dónde puede favorecer una poca conflictividad o disminución de esa dosis de conflictividad, y hasta dónde también puede favorecer ese grado de tensión? Bueno, la misma logoterapia nos dice que si estamos haciendo este tipo de relectura a nuestros días, esta conflictividad que vivimos, tenemos que extraerle lo mejor para nuestro bienestar. Teniendo en cuenta esto, diríamos que un gran riesgo que se puede ver afectado en la higiene mental, o también llamada psicohigiene. La psicohigiene es este trabajo de mantener, en la medida de lo posible, acciones que permitan una salud mental para la persona. Pero se ha abusado en la comprensión de esta labor de higiene mental. Es una concepción que sigue permeando en diferentes posturas, que en esta perspectiva la logoterapia lo ve con cuidado y también lo describe como algo erróneo y peligroso. Se ha abusado desde esta perspectiva a dar por supuesto que el hombre precisa ante todo un equilibrio interior. Es decir, se ha proclamado en una forma exacerbada que mantener continuamente el equilibrio es la garantía de una salud mental. Y aquí empieza también el debate. ¿Hasta dónde, hasta qué punto es necesario? Nos procura a lo mejor también un desgaste, porque paradójicamente puedo yo mantener esta búsqueda obsesionada de un equilibrio en mi vida, pero su resultado no está siendo un equilibrio, sino todo lo contrario. Entonces, ¿qué podemos nosotros reflexionar acerca de esto? Y me permitiría estar aquí con ustedes para preguntarles acerca de esto. ¿Hasta dónde es tan necesario y favorece nuestra salud mental vivir en un permanente equilibrio? Porque eso también puede desencadenar un profundo engaño, y sería muy lamentable que en la búsqueda de mantener un equilibrio me estoy desequilibrando. ¿Qué nos dice entonces aquí la logoterapia? Lo iremos reflexionando. Pero ¿alguien puede decir o comentar en esta primera parte? ¿Les Sí, gustaría? Alma, Adelante. este, Bienvenida. buenas tardes. Pues yo creo que si vivimos en un constante equilibrio, entonces no podríamos ver que podemos hacer algo más allá de lo que estamos viviendo. O sea, nada más podríamos estar viendo o mirando hacia la punta de nuestra nariz. Ahorita yo retomé en estos días el libro de Líbrame del perfeccionismo. Y justamente ahorita digo, pues sí me identifiqué tremendo con este libro ahorita, de todos los miedos. Y finalmente porque yo soy una persona perfeccionista. Y pues me está tirando a la lona a todo esto, pero a la vez me levanto. O sea, sí me tiro y me levanto, me tiro y me levanto. Así me lo he pasado. O sea, hoy fue mi peor día. Hoy sí tuve un quiebre. Afortunadamente tengo una amiga pues, que me rescató en el quiebre. Y pero finalmente pues vuelvo a retomar y me vuelvo a levantar y vuelvo a agarrar mi libro. Y entonces si vivimos en un constante equilibrio, no vamos a vivir de una manera limitada. Y la idea es salirnos de ese límite y ver de qué somos capaces.
eso, digo, obviamente, pues ya lo leí, lo releí. Tengo que vivirlo, o sea, requiero vivirlo, no sé cómo ni cuándo, pero finalmente, pues yo creo que tarde o temprano va a suceder. Muchas gracias, Alma, por aquí compartirnos tu experiencia. Y es que puede llegar a ser muy frustrante mantener como en un cuidado permanente, pero un cuidado exagerado, que ya no sería un cuidado, sino un abuso de ese equilibrio que traería suma frustración. Así que vamos reflexionando en esto. ¿Los demás qué opinan? ¿Hay alguien que quisiera dar una perspectiva de esto? Sandra, adelante. Hola David, hola a todos. Yo creo, o sea, siempre en la logoterapia nos dice que cada instante, cada momento, tienes que encontrar el sentido. Y además que todo es cambiante, cada minuto es diferente, entonces cada instante vas teniendo una nueva oportunidad o un nuevo momento para reaccionar, para responder. Y puedes llegar a la homeostasis o al equilibrio, pero luego vuelven a pasar cosas y vuelve la curva a subir y vuelve a bajar. No puedes estar en constante equilibrio porque yo creo que sería como, eso sí sería una neurosis y sería como muy aburrido, ¿no? O sea, sería como vivir la vida en una línea, con una dinámica siempre igual, pues estoy bien, estoy bien, estoy bien, y entonces, ¿dónde está el espíritu? ¿Dónde está ese ser humano? Esa parte, ¿no? Y entonces, a mí me cuestiona mucho, porque yo también, ahorita que decía esta niña, de que tuvo un día pesado, yo hoy estaba hace rato al borde de la locura, y igual me habló una amiga y digo, ya no puedo más, ya estoy cansada de este encierro, quiero salir a ver la calle, ya no puedo, es por más que suba y baje y vea la ventana, pues ya me hace falta el contacto con la gente, ¿no? Entonces, pues sí te desequilibra, no puedes vivir en un equilibrio constante, aún sabiendo que tienes que estar encerrado y que es por tu bien y que cuídate y que todo lo que dicen, pero anímicamente no estamos impuestos para estar encerrados, emocionalmente tampoco. Entonces, no podemos tener un equilibrio constante, tendremos que tener una capacidad de paciencia, de asumir y de aceptar esta situación, pero de todos modos en el mismo día subes y bajas, entonces ni siquiera en un día estás en equilibrio, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo con esto que dices. Y tenemos también la experiencia de que hablar de equilibrios en esta perspectiva, pues en ese afán cotidiano y a veces, decía yo, exacerbado, pues vamos igual en contra de lo que es la propia vida. Siempre me gusta dar este ejemplo. Hay una ilustración que nos puede ayudar cuando vemos, ¿no?, cómo se mide el pulso de la vida en un electrocardiograma, por poner un ejemplo, y vemos que si eso lo trasladamos a nuestra vida, hay altibajos, como bien dice Sandra y como lo han compartido también Alma. Querer mantener el equilibrio permanente pues sería estar muertos. Y ahí sí no hay, de verdad, desequilibrios. Y ese es a veces, afán del ser humano que le puede llevar a enfermar, querer mantener ese equilibrio. Pero ¿hasta dónde sí es saludable el equilibrio y hasta dónde puede ser perjudicial? Les agradezco a los que han podido participar y me gustaría ir retomando aquí la idea. Se ha estudiado que en las posturas de la motivación, de la voluntad, es decir, cómo opera, cómo funciona la voluntad, se dan con diferentes características y hay estas dos perspectivas que más que ser contrarias nos pueden ayudar, porque en la primera reflexión que les hacía, hasta dónde beneficia el equilibrio y en dónde puede ser perjudicial, bueno, tenemos entonces, y aquí yo rescato de lo que se ha estudiado ya de tiempos atrás. Se habla entonces que
La primera postura de la motivación de la voluntad se denomina psicodinámica y desde esta perspectiva frankliana, es decir, desde la logoterapia, abordamos lo que se menciona y describe como no dinámica. Cada una tiene, digamos, aspectos interesantes que es lo que me voy a permitir desarrollar con ustedes. Teniendo en cuenta estas dos, definamos entonces qué sería la psicodinamia. La psicodinámica o psicodinamia, que también la podemos entender de esa manera, está referida a una dinámica, es decir, esta interacción que la podemos ver desde lo fisiológico o biológico y una interacción que se da también desde lo psicológico. Es decir, que esta psicodinámica lo que busca es atender y poder asumir esas demandas que continuamente nuestro cuerpo nos está lanzando. Por ejemplo, comer. Eso es una demanda importante. De tal manera que si esta persona se malpasa o no tuvo la oportunidad de llevar alimento a su cuerpo, tarde o temprano no solo se va a ver afectado en su funcionamiento óptimo del cuerpo, sino que al mismo tiempo hay un impacto a nivel de lo psicológico. Y en esto ustedes pueden también haberlo vivido, que cuando uno ayuna prolongadamente, la fuerza, el ánimo, la claridad en la capacidad para concentrarse se van perdiendo, porque lo fisiológico con lo psicológico están ligadas. De tal manera entonces que a nivel psicológico, en esta interacción, pues es ahí donde también hay las características genéticas de la personalidad, cómo influye el medio, es decir, cómo influye el entorno, en este caso, el entorno de esta pandemia, y ¿no? La instrucción de mantenernos en este encierro para prevalecer nuestro cuidado y nuestra salud, que es, como ustedes lo leen ahí, un intento de adaptación. Entonces, en pocas palabras diríamos que si algo llega a alterarle lo físico, le afecta a lo psicológico. Y lo que se altera psicológicamente hablando, llega a alterar a lo biológico. Por lo tanto, desde esta reflexión, tenemos entonces que la psicodinámica, como ya lo describía y lo adelantaba muy bien Sandra, busca favorecer un estado homeostático. Este es un concepto muy particular de lo clínico que en pocas palabras nos diría su descripción que es un estado sin tensiones, un equilibrio interno que otros también denominan autorregulación. De tal manera que si mi cuerpo llega a enfermarse, el tratamiento médico que me pueden dar hará una labor de poder generar y favorecer el ámbito del estado homeostático para que esta recuperación del cuerpo pueda seguir funcionando de forma óptima. Diríamos que a nivel biológico, a nivel psicológico, requiere de un estado libre de tensiones, que la experiencia de estar libre de tensión, pues es muy efímera o momentánea, porque continuamente algo nos puede ir atentando ante ese equilibrio que vaya a no generar una autorregulación favorable. Cada vez que me da hambre, entro en desequilibrio. Cada vez que tengo a lo mejor frío, entro en desequilibrio. Cada vez que a lo mejor tengo psicológicamente una noticia
por toda la información que se va generando en las noticias, en las redes sociales, y que son, más allá de nutrir, tienen su sentido contrario, esto me altera. Entonces, buscar tanto en lo biológico como en lo psicológico un estado de equilibrio es necesario. Tampoco podemos vivir en un ámbito de ansiedad permanente, porque eso también traería una afectación no solo en la salud mental, sino en nuestra salud biológica o corporal. Pero entonces diríamos que sí, hay que favorecer el equilibrio a nivel biológico. Podríamos describir, hay que comer bien, hay que dormir, hay que hacer un poco de ejercicio. A nivel psicológico, es favorecer también la higiene de mis ideas, qué estoy produciendo en cuanto a todos estos constructos de mi manera de leer y de traducir esa realidad, qué emociones me están tal vez haciendo daño, para que se dé, en la medida de lo posible, un buen rendimiento de estas dos dimensiones. Sin embargo, tenemos ahora, en esta perspectiva de la logoterapia, lo que describimos como no dinámica o no dinamia. La no dinámica va en un sentido muy diferente a lo que hemos hablado desde la psicodinámica. Cuando decimos no dinámica, en la logoterapia referimos que es una interacción que se da desde lo espiritual. El primer punto o elemento que encontramos aquí es que en esta interacción de lo espiritual, a diferencia de lo biológico y psicológico, que se basa en lo instintivo, lo espiritual no se basará allí, sino que su campo de acción y de actuación es en esta tendencia a buscar algo valioso, un valor. Cuando hablamos de valor, me gusta también tratar de aclarar este concepto. Un valor quiere decir algo que es significativo, algo que tiene peso, algo que se convierte en una cualidad que me hace sentirme bien. Y sentirme bien no solo en lo anímico, me hace sentirme bien porque sé que estoy conduciendo a hacer algo que considero que es bueno, que es favorable y que me permite también encontrar en ese conducirme en un aspecto de sentido. Otra característica de esta no dinámica o esta interacción que se da a partir de lo espiritual es interesante porque puede estar mi cuerpo o mi estado anímico, mi psique, deteriorados por todo este confinamiento, por toda esta desesperación psicológica del encierro, y como describían en ustedes algunos testimonios, este encierro me está generando ya problemas mayores. Pero es interesante porque los ejemplos que pusieron desde sus propias vivencias nos da luz que cuando se activa lo espiritual, también traen consigo la activación de estas fuerzas que tal vez mi cuerpo no lo tiene, tal vez mi estado psicológico no encuentra las suficientes motivaciones por un estado de shock y de ansiedad. Pero hay algo en mí que vuelve a cobrar ese ánimo que es desde lo espiritual, y ese ánimo también me permite otra vez ligarme hacia la orientación y el rumbo que deseo tomar en mi vida. En este aspecto, específicamente diríamos que activar nuevamente la brújula de mi propia existencia me permitirá tener la dirección hacia ese logos. ¿Qué es el logos? El sentido. ¿Qué es el logos? Lo que considero primordial en mi vida.
y aquello que es primordial en mi vida se convierte en un alimento que llamaríamos un alimento para el espíritu, porque fortalece. Y son esas razones de peso de las que hacíamos mención la semana pasada. Las situaciones de desesperación, las situaciones adversas, como decía hace un momento, donde la vida no sitúa y que no son negociables, viene esta capacidad de lo humano, desde lo espiritual, bajo esta dinámica llamada no dinamia, que nos permiten entonces poder cobrar al menos una esperanza de que puedo seguir haciendo en esas posibilidades algunas tareas que terminen siendo favorables y que de manera consecuente esto tendrá un impacto donde creen, en lo psicológico y en lo biológico. Esta no dinámica también diríamos, como leemos acá, se va a alimentar para la salud psíquica de cierto grado de tensión interior. Viktor Frankl, como un experto no solo en el tema de lo médico, sino en el campo de la psiquiatría, veía que había resultados muy favorables y pareciera algo tan irónico y contradictorio que los pacientes cuando tenían esta dosis de tensión o como veíamos hace un momento, esta dosis de conflictividad, les permitía reponerse, como sacar un ánimo perdido gracias a esa tensión que le invitaba a recordarse que tenía algo pendiente por realizar. Y ese algo pendiente por realizar no lo veamos como lo pendiente desde las obligaciones sociales o de estos papeles que fungimos como roles en lo diverso de nuestras tareas cotidianas, sino que hablar de esto que me toca emprender conlleva a esta aspiración de decir, quiero realizar esto, quiero poder participar y llevar a cabo a buen término esto que estoy intuyendo y que desde ya en esta anticipación considero muy favorable para mi vida. Cuando uno entonces lo emprende, esta realidad se convierte entonces en algo que trae al individuo, dirá Frankl, una salud que impactará en lo psicológico y también permitirá, ¿no?, en algo favorable hacia lo corporal. Tomando aquí este esquema que he preparado a ustedes, diríamos que esta tensión sana donde opera la no dinámica se da desde estos dos polos y que según Frankl es indispensable para el bienestar psíquico. ¿Por qué tenemos tensión y por qué es necesario aquí vivir de esa tensión o de este desequilibrio necesario? Número uno, porque en este presente, en este día, tú y yo somos este individuo que está ubicado del lado izquierdo, donde apunta mi cursor. Hasta este momento somos lo que somos por lo vivido, por lo que hemos decidido y al mismo tiempo, sin desconocer lo que también hemos descrito, somos y estamos donde la vida nos ha ubicado, donde nos ha situado. Hasta aquí tú y yo estamos en este punto. Nuestro escenario es una pandemia, nuestro escenario es un encierro, un confinamiento que puede estar trayendo ya alteraciones y impactando de la forma más fuerte en cada uno de nosotros. Pero ¿por qué hay tensión? Porque la logoterapia
no solo se queda en entender y comprender la persona que tú y yo somos en este presente. Hay tensión porque aún te espera un llamado, lo que deberías de llegar a ser. Es decir, aquello por lo cual debo emprender, y este deber no es de una forma impositiva y mucho menos punitiva. Quiero darme a entender que no se castigará ni tampoco se impondrá una carga por hacerlo o por no hacerlo. El deber ser o el llegar a ser conlleva a la tarea de que la vida me puede ofrecer en el mañana otras posibilidades donde ahí siga construyendo mi propia existencia. Esto se vuelve esperanzador porque si hasta este momento me he sentido desesperado, agobiado o haciendo una recapitulación de mi vida, no me ha gustado cómo he vivido hasta este momento, mientras tú tengas la vida y el día de mañana y pasado mañana y así sucesivamente, tienes esa bendición de abrir tus ojos y de ver nuevamente que estás vivo, ahí está la tarea de la posibilidad de cómo irme construyendo. Y entonces, gracias a esa oportunidad, hay una tensión. ¿Por qué? Porque todavía soy un individuo que no concluye su propósito en esta vida, sino que estamos evolucionando, estamos madurando, nos estamos desarrollando. Y esto trae consigo lo que ya hemos llamado un impacto en la salud psíquica. Tomando este mismo esquema, entonces decimos al momento del día de hoy, somos quienes somos por lo que hemos decidido, por lo vivido, con altibajos también, con heridas, con huellas que han también modificado mi manera de pensar, de sentir y de actuar. Pero mi vida no se termina aquí y mucho menos en todo esto que estamos viviendo. Sí, también hay la posibilidad de que en este bienestar psicológico de esa tensión, lo que puedo llegar a ser, y que lo vemos aquí en este otro elemento, otra persona, que a diferencia del presente, si se dan cuenta, tiene características con estos puntitos, con el fin de describir lo que está por venir, es decir, a lo que aspiramos llegar a ser. Esa dinámica va a traer un estado de desesperación. ¿Y por qué trae un estado de desesperación? Porque quisiera ya hacer que aquello por lo cual aspiro llegue a concretarse. Y a lo mejor todos vivimos en esta desesperación porque queremos vernos en esta forma de ir hacia el futuro donde pueda volver a abrazar a la gente amada, retornar a mis actividades externas. Y si te das cuenta, ya el pensarte de a dónde quieres ir y qué quieres ir desarrollando, en retrospectiva, desde este momento en donde estoy, me desespero porque todavía no están las condiciones favorables para llevarlo a cabo. Sin embargo, aunque las condiciones no estén favorablemente para emprender lo que uno quiere, puedo desde ya ir tejiendo, ir construyendo lo que me gustaría hacer, no cuando llegue la oportunidad futura, sino desde este mi presente. Si ligamos el presente con el futuro, diríamos que lo que uno quiere abordar hacia frente, hacia el porvenir, tendrá ya desde ahorita la influencia de lo que tú estás haciendo y también se impactará tu futuro con aquello que estás dejando de hacer. Precisemos aquí un concepto para darle oportunidad
a la reflexión y no perdernos cuando hablamos del concepto de la desesperación. Diríamos que la desesperación en clave existencial es un acto de conciencia. Sí nos desesperamos porque quiero aspirar a llegar a ese objetivo que está en el mañana inmediato o en el mañana a largo plazo. Desespero porque todavía no lo concreto, o que también mi escenario donde la vida me ha situado aparentemente no me lo permite. Pero esta desesperación que tú estás viviendo en este confinamiento es ya, desde lo espiritual, un acto de conciencia. Y acuérdense que cuando hablamos de conciencia, decíamos una vida orientada. Y entonces la desesperación, paradójicamente, me ofrece dentro de lo negativo algo muy positivo. Un despertar de hacia dónde quiero ir dirigiendo mi propia vida, mi propia existencia. Y esto se visualiza también y se construye desde el modo de ser muy auténtico y muy original. La vida nos invita a ser auténticos en el día a día. ¿Y quién alimenta este acto de conciencia? Irónicamente, digo, la desesperación. Tiene tal vez un rostro que pudiera ser muy negativo, pero desde esta perspectiva del sentido se vuelve sumamente favorable. La desesperación en su sentido negativo, vamos a este otro momento de este esquemita, donde está aquí mi cursor. Una persona desesperada que no está aprovechándolo para construirse, para evolucionar, caería en lo que dice la logoterapia, en un ser así y no de otra manera. Este ser así y no de otra manera son las expresiones típicas cuando decimos yo no quiero cambiar, yo así voy a ser, así voy a conducirme por el resto de mi vida hasta que me muera. Y nadie, ni la persona que está cercana, ni esta pandemia, tienen por qué venir a cambiarme. Esto es un estado de desesperación negativa porque nos lleva a hacer de una postura fija, cerrada, estático, inmóvil. Es una persona que aún viendo lo vulnerable que es ante esta pandemia, viendo incluso cómo nuestras circunstancias nos simbran, es una persona que se niega rotundamente a cambiar. Y al mismo tiempo, ya lo adelantábamos, se pelea con la vida, como cuestionándola y debatiéndola en su sentido nocivo, tratando de querer encontrar argumentos para poder aliviar toda esa frustración misma que trae el estado de la desesperación. Pero si nos damos la oportunidad de llevar esta interacción desde lo espiritual o desde esta no dinamia, la desesperación, en este contexto, hablamos de la desesperación desde el confinamiento, desde el encierro, pero puede ser también en otras distintas circunstancias, nos permite y nos ofrece una gran oportunidad para hacer de otra manera. Sería cada uno de nosotros una persona necia si no está encontrando en esta oportunidad de su desesperación la posibilidad para ser de otra manera. Y ser de otra manera es estar en evolución, estar en replanteamientos, estar en transformarme continuamente. Y aunque la vida me sitúa, como decíamos, y que esa situación no es negociable, no dinámicamente hablando, esa tensión me ofrece una apertura para ir viendo las oportunidades que en mi día a día
se van presentando. Yo te preguntaría en la reflexión personal, si abonas a tu desesperación desde lo negativo, me quedaría en lo fijo, estático y en una batalla que de ahorita te diré, estás perdiendo por quererte disputar el escenario que la vida te situó aunque tú no quieras. Y eso te va a estar llevando a una queja constante, a un deterioro también de tu estado emocional, anímico y por supuesto con aspectos que van a despertar una pérdida de energía muy, muy fuerte. O elegimos hacer de esta desesperación la oportunidad valiosa que la vida me ofrece, a pesar de sus contrastes negativos, para abrirme y seguir creciendo. ¿Qué retos tan grandes tenemos bajo esta perspectiva? El desesperado negativo será el constante quejumbroso que incluso si la vida le da la oportunidad de seguir, puede terminar este confinamiento y seguirá desesperado sin haber aprendido nada y en la permanente queja en el resto de sus días. Ser así y no de otra manera, Frankl lo definió en un concepto muy clínico y a eso le describió una persona neurótica. Ser así y no de otra manera. Y una persona que se abre a este cambio favorece su salud cuando puede ser de otra manera, según donde la vida también lo va situando. ¿Qué más podemos abonar a la reflexión que estamos juntos aquí desarrollando? Hemos hablado de un elemento, desesperación, pero también se hace presente otro elemento mismo de esta no dinámica. Hablábamos de desesperación, pero ahora vamos a integrar otro elemento, otro fenómeno que se hace presente en nuestra experiencia espiritual, que es la angustia espiritual. El profesor Juan José, si ustedes se acordarán en clases pasadas, él ya también nos adelantaba y nos describía en esta connotación de lo que es la ansiedad, que sería lo negativo, y la angustia como componente y elemento de lo espiritual, que es algo muy positivo para tu desarrollo como persona. Esto, entonces te preguntarás, ¿vivir angustiado me es favorable? Sí, en sentido no dinámico, no en sentido psicodinámico, porque allí, eso, acuérdense que hablábamos de equilibrios. En la no dinámica se requiere tensión y se aprovecha el desequilibrio para bien. Pero precisemos nuevamente, porque no estaría de más, precisar que entonces, al día de hoy soy esta persona donde la vida me ha situado en un escenario que no quiero, pero también con todo lo que en mi pasado he ido haciendo. Sin embargo, no he terminado, al menos que la vida lo limite a través de la muerte, pero mientras yo tenga esa oportunidad de vivir, voy hacia adelante, hacia el polo externo, sobre aquello que debería de emprender. Y entonces precisamos que la angustia a la que nos referimos desde esta no dinamia no es algo que se entienda como temor, ni como agonía, ni como pánico. La angustia, como elemento positivo, lo podemos también describir como el acto de la conciencia de la libertad. Me genera angustia porque este confinamiento también me da la oportunidad para elegir qué quiero hacer. ¿Seguirme quejando o seguirme aprovechando en esta construcción que traerá un beneficio mayor? Cuando una persona empieza a cobrar su capacidad de libertad,
Y libertad no lo entendamos como hacer lo que yo quiera, sino la capacidad de poder elegir entre 1, 2, 3, 4 opciones. Hemos también escuchado en clases anteriores los resultados muy favorables de lo que ha traído esa reflexión profunda interna del confinamiento y que son acciones que gracias a esa capacidad de libertad muchos de ustedes han elegido hacer algo mejor y provechoso para su propia vida. Eso fue gracias a la angustia. Y entonces tendremos aquí que este individuo que está situado por la vida misma, pero que al mismo tiempo también va hacia adelante en este proceso de crecimiento, de maduración, de transformarse continuamente, vivirá la angustia y su estado de desesperación, porque también estaremos en una tensión, como dice la logoterapia, entre nuestros condicionamientos psicofísicos, que sería la base, que piden que haya ahí equilibrio permanente para el desarrollo óptimo o una favorable autorregulación. Y entonces va a haber una tensión porque esta parte psicofísica me demanda equilibrio, pero esta parte espiritual, que es la que va hacia arriba, en su sentido de lo que aspiramos, lo que llegamos a hacer, las metas, nuestros sueños, los proyectos que deseo ir emprendiendo en lo profesional, en lo académico, en la familia, etcétera, etcétera. Esta aspiración genera un proceso de angustia y de desesperación que en conjunto son parte de este paquete de lo que llamamos tensión espiritual. Y en esa dimensión espiritual, tú vas a elegir, y por eso viene la libertad, y vas a ser responsable. He venido enfatizando que la vida nos sitúa en un escenario donde nadie quiere estar y donde nadie quiso estar. Pero tienes la oportunidad para que desde tu elección libre te respondas ante este confinamiento, ¿cómo puedo nutrir y favorecer que esta desesperación sea algo sano, algo que alimente y algo que fortalezca mi vida en este momento? Como no tenemos siempre la claridad ante la precisión de lo que he de decidir, siempre nos estaremos enfrentando a posibilidades. Puedo hacer la opción A, la opción B, la opción C, la opción D, y así encontrar un abanico de alternativas que te angustiarán, sí, pero que cuando captes esa angustia, te des cuenta que estás viéndote como alguien que está echando mano de su libertad. La persona que, como describíamos, ser así y no de otra manera, no va a querer tener la angustia, por supuesto, porque se va a conducir de acuerdo a las circunstancias. El hombre, desde su carácter espiritual, no se deja conducir por las circunstancias solo y exclusivamente. Empieza a tomar el mando como el capitán de un barco que desde esta activación de su brújula sabe hacia dónde orientarse y hacia el puerto a donde quiere llegar. Tenemos entonces desesperación, angustias que se dan en esta experiencia presente y que eso está generando un estado de tensión. Podemos ir cerrando para pasar al segundo momento del diálogo, de esta conversación, que la no dinámica, por lo tanto, es esta dinámica espiritual desde un campo de tensión bipolar, es decir, desde lo que al día de hoy soy y en donde la vida me pone y hacia donde aspiro ser. Y la pregunta para ir cerrando es decirles a ustedes,
Si se nos da la oportunidad de regresar nuevamente a las actividades al exterior, yo te invito a que en tu diálogo personal pienses en qué persona saldrá de ese confinamiento en los próximos días cuando así nos den esa instrucción. ¿Qué persona quieres ser? ¿La que vivió todos estos días quejándose, reprochándose? ¿O la persona que desde ahorita se está dando la gran oportunidad y el privilegio para llegar a ser uno mismo, para poder llegar a ir construyendo creativamente este replantearme como individuo? ¿Quién será? Insisto en esta pregunta que nos lleve a la reflexión. Esa persona que cuando le indiquen que puede salir de su confinamiento, seré en la convivencia, en el trato, en el día a día. ¿En quién quieres ser? Y que desde ya puedas mantener la oportunidad para ir tejiendo y diseñando de esa persona en la que quieres llegar a ser, porque allí encontrarás tu deber ser. Y quisiera yo ilustrarlo de una manera maravillosa con este video, si ustedes me lo permiten. Voy a compartirles un video que no dudo que muchos lo han visto porque se ha hecho viral en este lenguaje de las redes sociales, de cómo una persona en su confinamiento de desesperación, de angustia, logró emprender desde su presente algo auténtico y creativo, y que ya nos habla mucho de la persona que quiere ser, no solo él, sino de su entorno, con este tiempo que próximamente, si así la vida nos da, saldremos a nuestras actividades exteriores. Quiero entonces compartirles este video a continuación. ¿Qué tal? ¿Cómo ven? ¿Qué opinan de esto? Y cierro diciéndoles esta última idea. Viktor Frankl
decía, como buen profesor y como buen científico, si los terapeutas, y no específicamente aquel que se da la tarea de lo clínico, sino aquel que orienta, acompaña, procuraran fortalecer la salud mental de sus pacientes, no deben tener miedo a aumentar la tensión interior. Si con ello les conducen a reorientar o a encontrar el sentido de sus vidas. Como hemos visto, la desesperación, angustia y esa tensión interna, que es una tensión sana, nos ayuda a reorientar nuestra vida hacia algo tan significativo y lleno de sentido.